no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Hola amigos de Matermundi, saludos a todos, gracias por seguirnos a ese lado de la pantalla. Hoy os queremos presentar a una mujer muy activa, profesional de marketing y ventas en el área de telecomunicaciones, María Dusinac. Es esposa y madre de 3 hijos y una de sus hijas, su pequeña Marieta, es la protagonista de este contenido que os ofrecemos hoy. Hola María, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Mercedes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en Matermundi. Que lo que nos trae aquí, María, es hablar de una de tus hijas, Marieta. Tienes 3, un chico, una chica. Tengo un chico de 14, una niña de 11 y Marieta, que está pequeña, que tiene 9 ahora mismo. Bien, Marieta es una niña con síndrome de Down. Y bueno, pues una niña que ha revolucionado vuestra vida en muchísimos sentidos, y de eso queremos hablar, de todo lo que vive ahora María Dusinac alrededor de su pequeña y de su familia, cómo se integra a una persona con síndrome de Down, ¿vale? Para poner en contexto y un punto de partida que creemos que puede ser interesante, pues nos remontamos al momento del diagnóstico. ¿Qué sucede? ¿Cómo se recibe un diagnóstico así? ¿Y cómo lo viviste tú? ¿Y qué te llevó después, ¿no? a ver los pasos siguientes que vamos a hablar contigo? Pues mira, nosotros recibimos el diagnóstico de que Marieta venía con síndrome de Down durante el embarazo. En la semana 12 de embarazo, con el triple screening, que es la prueba que te hacen para detectar un poco las alteraciones genéticas, pues nos salió una alta probabilidad de síndrome de Down. Entonces, bueno, yo llegué allí al ginecólogo, ¿no? Pues eso, embarazada de poquito, 12 semanas, y el ginecólogo, la verdad, tuvo conmigo yo diría una actitud un poco paternalista, ¿no? Porque me escondió o retrasó darme esa noticia durante algunas semanas pensando que nosotros nos habíamos ido de vacaciones. Entonces cuando llegué me preguntó, ¿ya os habéis ido de vacaciones? Tal. Le dije, no, pues no, la verdad es que nos vamos ahora. Ah, pues es que tengo esto aquí desde hace algún tiempo y bueno, pues te sale esto. Y yo la verdad en ese momento pues tampoco me pareció, él me lo contó como sin darle mucha importancia, eso no me ayudó a mí a entender la relevancia del tema, ¿no? Pero luego yo ya le pregunté en su experiencia si eso, porque me daba una probabilidad de 1 entre 200 o algo así, creo recordar, si en su experiencia eso era, de verdad podía suceder que tuviera síndrome de Down, porque yo no me podía creer que eso me fuera a pasar a mí. Y me puso cara como de que sí, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, uy, pues espera, porque igual esto va en serio, ¿no? Después de eso, él me dijo que me había cogido ya cita para hacerme una amniocentesis al día siguiente. Y yo, bueno, pues me fui de esa consulta y al día siguiente decidimos entre mi marido y yo que no íbamos a hacer la prueba, ¿no? Por 2 motivos. El primer motivo, porque nosotros no íbamos a interrumpir el embarazo aunque tuviera la niña síndrome de Down. En ese momento no sabíamos que era una niña. Y segundo motivo, porque la prueba tenía cierto riesgo también de afectar al bebé, ¿no? Al feto. Entonces decidí no ir y el ginecólogo me llamó al día siguiente, ¿no has ido? ¿Por qué no has ido? Entonces ya le expliqué que no íbamos a interrumpir el embarazo y en ese momento pues entramos en una dinámica de hacer un montón de ecografías de alta definición para buscar un poco pues algo que pudiera confirmar el diagnóstico y también para revisar la salud de la niña, ¿no? Para asegurar que la niña, pues que todos los órganos se estaban formando bien, etc. Alrededor del mes 7 de embarazo, ya fíjate, muy avanzado el embarazo, yo ya tenía mucha tripa, bueno, pues 7 meses. Mi marido y yo decidimos hacer la prueba y la decidimos también hacer por 2 motivos. En primer lugar, porque el riesgo de dañar al feto cuando avanza el embarazo prácticamente desaparece, o sea, había nada de riesgo. Y luego porque nosotros llegó un momento que ya llevábamos muchas semanas con eso en la cabeza, ¿no? Y decidimos que lo suyo era saberlo con certeza, ¿no? Y también prepararnos para el momento del parto y pensamos también que Marieta, que es la niña, merecía pues que la recibiéramos como una fiesta, ¿no? Como cuando nace cualquier otro bebé. Entonces, efectivamente, hicimos la amniocentesis.
Fue una prueba, la verdad, yo me la esperaba súper invasiva y fue muy rapidita, muy poco invasiva, apenas duró 10 minutitos. Nos dijeron que en 20 días aproximadamente nos darían resultados y sin embargo pues a los 2 días nos habían llamado, ¿no? del equipo de genetistas, que fuéramos a ver al genetista, que teníamos cita y tal. Entonces ahí ya mi marido y yo dijimos, pues ya está, esto parece que se confirma, ¿no? Vamos a ir haciéndonos a la idea y vamos a ir a buscar el mejor sitio posible para dar a luz. Entonces allí fuimos al genetista y yo la verdad el hecho de que nos dieran una cita presencial pensé que era porque nos iban a tratar con una cierta delicadeza, ¿no? Al dar la noticia y bueno, pues que nos iban a tratar un poco, no sé, pues si tienes un diagnóstico pues de una discapacidad, yo creo que eso merece, ¿no? Su tiempo, su explicación, su dedicación por parte del médico, etcétera, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue todo lo contrario. Llegamos allí mi marido y yo, nos sentamos, prácticamente nos vino a decir el genetista, este es el cariotipo, aquí lo tenéis, da positivo, y lo que os recomiendo es que, pues si queréis tener más hijos, os hagáis algún estudio genético para ver si alguno de los dos sois proclives a tener un hijo, otro hijo con síndrome de Down. Entonces, pues imagínate yo embarazadísima. Y entonces, claro, yo le dije al genetista, pues mire usted, yo es que ya tengo 2 hijos, esta va a ser la tercera y bueno, pues ya veremos en un futuro. Y nos dice el genetista, pero que la vais a tener. Y entonces yo oí a mi marido como un poco por detrás que dice, pues claro, por supuesto. Y ese señor pues se iba escurriendo en la silla, no sabía qué decirnos, claramente no era algo que le sucediera a menudo, ¿no? Bueno, pues de allí salimos con el sobre, es que no sabía ni qué decirnos. Y ya pues nos dedicamos a pensar en la salud de la niña, que era lo importante en ese momento, a buscar el mejor sitio para dar a luz, donde hubiera un buen equipo, sobre todo de cardiólogos, porque el 50% de los niños con síndrome de Down nacen con alguna cardiopatía congénita de diversa gravedad, que a veces tiene que ser operada inmediatamente y otras veces no tiene ninguna importancia, pero por si acaso, y poco más. Entonces así fueron pasando los meses. Nuestro ginecólogo nos hacía mucho hincapié en que cuando fuéramos a dar a luz contáramos que ya sabíamos que venía con síndrome de Down, porque nos decía siempre, es de las peores cosas que le puede suceder a un médico, ¿no? en un paritorio, es ver que nace un bebé con síndrome de Down y los padres no lo sabían. Así que nosotros llegamos allí el día que me puse de parto. Marieta se adelantó 15 días porque venía para el 15 de enero, pero nació un 31 de diciembre, allí con las uvas y toda la fiesta, y allí nos plantamos en el hospital diciendo que venía con síndrome de Down, ¿no? Y lo que te encuentras en ese momento es que muchos médicos te giran la cara porque no quieren ni siquiera enfrentar la mirada contigo. Para ellos es como si estuvieras viviendo un drama, ¿no? Nosotros íbamos a tener a nuestra tercera hija y, hombre, no te digo que estábamos felices porque teníamos más miedo que yo que sé qué, pero teníamos mucha ilusión de recibir a la niña, ¿no? Fue el parto más fácil de mis 3 hijos, con muchísima diferencia, apenas un ratito. Y gracias a Dios la niña pues vino al mundo con nada importante de salud, bastante sanita. ¿Y por qué te cuento todo esto, Mercedes? Porque en ese momento yo no fuimos conscientes, mi marido y yo no fuimos conscientes, pero después, con el tiempo, reflexionando un poco cómo había sido todo ese proceso y también hablando con muchas familias a las que he conocido después que han pasado por el mismo proceso médico de diagnóstico prenatal, me di cuenta de que ese proceso está casi industrializado para que termine en una interrupción del embarazo. Entonces, a mí eso, bueno, me resultó muy sorprendente porque yo esperaba mayor acogimiento por parte de los médicos, ¿no? Esperaba que me arropasen más y me di cuenta de que todos esperaban que en algún momento decidiera acabar con aquello, ¿no? Entonces, eso por un lado, y el hecho de que luego yo también me di cuenta con el tiempo de que cuando nació mi hija yo tenía muchas ideas preconcebidas sobre lo que era el síndrome de Down, sobre lo que podía y no podía hacer una persona con síndrome de Down, sobre bueno, pues a qué se podían dedicar y a qué no, qué significaba, tenía muchos prejuicios, muchos mitos, muchas ideas erróneas y como antiguas. Pues la unión de las dos cosas, ese proceso de diagnóstico prenatal y el darme cuenta yo de que yo no tenía las ideas claras y las certezas sobre lo que era y no era el síndrome de Down, fue lo que me hizo decidirme a abrir una cuenta en Instagram y contar un poco al mundo, a quien lo quisiera ver, pues cómo es la vida de una niña con síndrome de Down,
cómo es una familia, cómo es el día a día de una familia con una niña con síndrome de Down y bueno, lo que hace, lo que no hace y a qué se dedica, ¿no? Y abrir un poco la ventanita de mi casa al mundo, perdiendo un poco de intimidad, que es verdad que se pierde y que lo sacrificas, ¿no? En aras de un bien mayor, que es ayudar a otros. Y ahí empecé un poco, pues al principio una cuenta muy chiquitita, bueno, es una cuenta chiquitita, pero gestionada por mí, con el poco tiempo que tengo pues en el día a día, algo muy modesto, pero que pretendía ayudar a otros, ¿no? Y no al principio, pero sí al cabo de un poco de tiempo, me di cuenta de que eso para mí era un poco, lo siento como una misión. Sé que hay muchos padres, bueno, sé por experiencia obviamente que es un proceso complicado, que psicológicamente es muy duro y que hay muchos padres que lo pasan muy mal. Yo he tenido mucha suerte porque tenía muy clara la decisión que íbamos a tomar, he tenido la suerte también de tener en todo momento el apoyo de mi marido, de mi familia, de mis amigos, pero hay mucha gente que no lo tiene y que se encuentra muy solo. Entonces yo me he dado cuenta de que enseñar la vida de Marieta y nuestro día a día está ayudando a un montón de gente. Y no porque lo piense, sino porque me lo han dicho, ¿no? Entonces esa cuenta la verdad me hace sentir muy orgullosa bueno, pues que al compartir mi vida y la vida de mi hija sobre todo, ¿no? Porque ella es la protagonista de la cuenta, estoy ayudando a personas, tanto familias que acaban de recibir el diagnóstico prenatal, como personas que se han encontrado con eso en el momento del parto y no lo esperaban, porque hay bastantes casos que ocurre que nadie se da cuenta, ¿no? Que los médicos no lo detectan. Como luego también otros padres que, bueno, pues que están recorriendo el mismo camino que yo y van más por detrás por el simple hecho de que sus hijos son más pequeños, ¿no? Entonces tienen dudas, que comparten conmigo, yo les intento echar una mano y creo que esta cuenta está ayudando a muchas personas. Y por otro lado, algo también que siento muy como mi misión en la vida, yo creo que los padres de personas con discapacidad tenemos un poco la obligación de intentar dejar un mundo mejor para ellos, ¿no? Y dejar ese pozo que haga que esta sociedad comprenda que la discapacidad tiene un valor en sí mismo y que lo vea, ¿no? Y visibilizar ese valor de la discapacidad. Es que, como ya has puesto en contexto absolutamente todo, a mí me gustaría saber dos cosas. ¿Desde qué punto, en qué medida tu fe como persona creyente influye en todas esas, no solamente la asunción del diagnóstico, sino las decisiones posteriores, ¿no? Y en cierto modo ese apostolado que estás realizando, misión como tú dices, a través del cromosoma de Marieta. Eso por un lado. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que la gente entienda o piense, está como muy instaurada la idea de que, no quiero ser demasiado brusca, ¿no? Pero bueno, que estamos en un sistema que facilita el descarte de la vida imperfecta, ¿verdad? Entonces, claro, eso afecta tanto al que da el diagnóstico como al que lo recibe, como antes nos decías, ¿no? Tú te has apoyado en tus creencias para dar estos pasos y para ir viendo eso desde la perspectiva que nos cuentas. Sin duda. Yo creo que la fe, para las personas que la tenemos, es te diría como el agua, ¿no? Voy a hacer esa metáfora, que se cuela por todas las rendijas, ¿no? Incluso las más chiquititas. Y yo creo que es muy difícil que una persona que tiene fe viva su vida al margen de eso, ¿no? O tome sus decisiones al margen de eso. Evidentemente yo no tuve ninguna duda de que yo no quería interrumpir el embarazo, es que no tuve ninguna duda en ningún momento. Gracias a Dios mi marido tampoco, ¿no? En eso compartimos fe, ideas y valores, ¿no? Para mí la fe, sinceramente, es un arma poderosísima y perdona que lo cuente así, ¿no? Pero es el arma más poderosa que tenemos para superar las dificultades. Al menos es a la que yo me agarré como un clavo ardiendo, ¿no? Porque el resto de cosas en esos momentos tan críticos no sirven para nada. Creo que es lo que te permite superar esos momentos, te permite además sacar lo mejor de esos momentos y sacar la parte positiva que todas las cosas tienen, porque todo tiene algo positivo siempre, ¿no? Así que, por supuesto, la fe, sin duda, me ayudó no solamente a salir de ahí, sino a mantenerme durante todo ese tiempo que duró el embarazo confiada en que eso iba a salir bien, ¿no?
y también serena, a mantener la serenidad, ¿no? Si te digo la verdad, lo primero que hice yo aquel día que te he contado ahora, que me dijo el ginecólogo que tenía una alta probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down, lo primero que hice cuando salí de allí, porque yo ese día iba sola, no iba con mi marido, fue irme a la iglesia. Y ponerme a rezar y decir, bueno, pues esto aquí ya ha llegado a este punto, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Que es que hágase su voluntad, hágase tu voluntad. Porque yo ya no puedo hacer nada más que rezar para que esta niña cuando venga bien de salud. Y lo demás, pues es un camino que Dios ha puesto delante mío, que sin duda es lo mejor para mí, aunque yo en este momento no lo sepa ver. Y hoy te puedo decir, 9 años más tarde, que sin duda es el camino en el que estoy siendo súper feliz y en el que me estoy viendo muy realizada como persona. No solamente por ver crecer a mis hijos, por supuesto, y a ella en particular, sino también por poder tener esa oportunidad de ayudar a los demás y de servir a los demás, en una causa que claramente merece la pena. Y lo estás haciendo, María, a través de ese perfil en Instagram, el cromosoma de Marieta, compartiendo, abriendo, ¿no?, como decías, vuestra intimidad, pero también a través del Down Madrid, que es una asociación, una fundación, activa para dar visibilidad y ayudar, apoyar, en fin, a las personas con síndrome de Down. ¿Por qué se celebra un Día Mundial todos los años de síndrome de Down? Bueno, pues por esa necesidad de visibilizar, como dices tú, ¿no? De poner de manifiesto un día en concreto la importancia que tiene el que todos conozcamos qué es el síndrome de Down, qué es y qué no es. Y para nosotros, los que tenemos un familiar con síndrome de Down, es casi un día de celebración, ¿no? Donde nos sentimos arropados por los demás, apoyados. El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el día 21 de marzo, 21 del 3, en alusión al tercer cromosoma en el par 21 que aparece en el síndrome de Down y que es la causa del síndrome de Down, y por lo que también se llama trisomía 21. Ese día es muy especial, lo celebramos además llevando calcetines desparejados, no sé si conoces esa iniciativa, un calcetín de cada color, de los colores más fuertes posibles, ¿no? En alusión pues, a la importancia que tienen las diferencias, pero a la vez poniendo de manifiesto que en realidad somos todos iguales, ¿no? Somos iguales pero diferentes, y ese es el valor que tienen las personas con síndrome de Down en la sociedad. ¿Alguna vez te he oído comentar o en alguna entrevista, María, que mucha gente que si conociera el diagnóstico a tiempo, como mucha gente que cuando lo conoce toma esa decisión, bueno, pues opta por no tener a ese hijo o esa hija? Así es. Esto forma parte de una ideología o una política. ¿Son decisiones únicamente personales? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues es una pregunta difícil, la verdad, porque yo he hablado con muchas familias a lo largo de estos años. No hay una estadística oficial, pero yo te diría que aproximadamente el 90% de los embarazos de bebés con síndrome de Down acaban siendo interrumpidos de forma voluntaria, acaban en aborto, el 90%. Lógicamente, pues cuanto más avanzan las técnicas de diagnóstico prenatal, más fácil es, ¿no? Que no se te cuele nada y que no haya ningún embarazo que se te escape, ¿no? Porque la realidad es que ese otro 10% aproximadamente de niños que sí nacen, de bebés que sí nacen con síndrome de Down, aproximadamente la mitad son diagnósticos no detectados. Y esas familias dicen, si a mí me hubieran dicho, hay muchas que dicen eso, si a mí me hubieran dicho que mi hijo venía con síndrome de Down, probablemente hubiera abortado, pero al no saberlo no tuve esa opción. Sin embargo, hoy que lo conozco, que lo tengo, que convivo con ello, que sé lo que es, ni de lejos me plantearía abortar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar esa oportunidad a conocer mejor el síndrome de Down. Es por eso que tenemos que seguir hablando de ello y dando visibilidad para que todo el mundo tome las decisiones con la mayor información posible, y una información veraz y realista, no una información del siglo XIX, ¿no? Yo creo que en parte en esta sociedad vivimos en una cultura donde el sacrificio y lo complicado, las complicaciones, lo que te complica la vida o lo que te aparta de la vida ideal que tú habías soñado, ¿no? De tus metas, se intenta apartar. Y eso es lo que me parece a mí que ocurre, en mi opinión personal, con todos esos
ese gran número de abortos de niños con síndrome de Down, no. Porque hay muchas familias que piensan que eso les va a estropear su vida o sus planes o les va a complicar la vida. Evidentemente, yo voy a ser muy realista, el síndrome de Down es una discapacidad intelectual y no es lo mismo un niño con síndrome de Down que un niño sin síndrome de Down. Eso es un dato. No diré yo otra cosa porque estaría engañando, ¿no? Sin embargo, nadie se da cuenta de que detrás de todo eso, evidentemente, requiere más esfuerzo, requiere más dedicación, requiere más tiempo, pero detrás de todo eso puede haber una felicidad inmensa, de hecho la hay. Y eso es lo que muchas familias de hijos con síndrome de Down contamos al mundo y por eso esa ventanita, ¿no? Para enseñar nuestra vida, para que se vea que se puede ser inmensamente feliz con un hijo con síndrome de Down, porque es una de las cosas que yo tengo detectadas que ocurre en muchas familias, ¿no? Que hay mucha gente que cuando tiene un hijo con síndrome de Down piensa que no va a volver a ser feliz nunca. Y eso es una idea que psicológicamente te puede aplastar. No voy a volver a ser feliz nunca. Todo el que quiera vivir con ese peso y esa losa le va a ser muy difícil, ¿no? Salir de ahí, de ese agujero. Y lo que intentamos es, o yo lo que intento personalmente es mostrar que no hay nada más lejos nada más lejos que eso. Se puede ser absolutamente feliz. Es más, se puede ser incluso más feliz de lo que habías pensado ser nunca. Eso yo creo que lo podéis ver, amigos de Matermundi, en el perfil de Instagram, está clarísimo, es muy visual y es muy transparente. Y las imágenes además acompañan a unos textos que merece la pena pararse. Muchas gracias. Pararse a leer. A mí me ha gustado mucho leer algunos como, bueno, los que tienen que ver con la integración e inclusión, ¿no? Porque ya hemos pasado el tema del descarte. Entonces, una vez que están estos niños en el mundo, pues ahora se trata de ver cómo están integrados e incluidos de verdad, ¿no? Con las IES mayúsculas, no solamente que sea una fachada. Y bueno, tú lo muestras ahí con el día a día de María y con tus otros hijos. Y a mí me gustaría saber cuál es la preocupación para unos padres con hijos con síndrome de Down. ¿Son muy diferentes del resto de preocupaciones que puedan tener con...? Bueno, quizás sí hay diferencias, ¿no? Quizás sí que la hay, ¿no? Porque no olvidemos que el síndrome de Down es una discapacidad y eso significa, en la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir que en la enorme mayoría, que son personas que van a necesitar unos apoyos en un futuro, ¿no? Entonces, pues los padres solemos tener preocupaciones que se refieren a qué será de ellos cuando yo no esté, ¿no? O les voy a dejar una carga al resto de mis hijos, a sus hermanos, o económicamente cómo se va a sostener, ¿no? Ese tipo de pensamientos, pues sí. Y yo también lo intento contar mucho en mi cuenta, ¿no? Yo tenía la preocupación de los hermanos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a dejarle esta carga a sus hermanos? ¿Cómo les he hecho esto? Porque muchas veces te echas la culpa a ti mismo, ¿no? Como si tuvieras algo que ver. Y la realidad es que me he dado cuenta de que sus hermanos no la ven como una carga, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Existe una relación súper especial entre ellos, de absoluta adoración. Ellos, o sea, si tú les preguntas al resto de mis hijos qué piensan de su hermana Marieta, piensan que es lo mejor del mundo, la niña más simpática, la más divertida, con la que mejor se lo pasan, la más rica, se tronchan con ella, juegan con ella, están deseando hacer cosas con ella. Yo creo que Marieta es la felicidad de mi casa. Estoy totalmente segura hoy, 9 años después de que haya nacido, que no va a ser nunca una carga para sus hermanos. Y bueno, pues esa es, por ejemplo, una preocupación que yo he descartado también, ya no pienso en eso. Y también aprendes un poco a vivir el día a día, ¿no? A no pensar tanto en el futuro y no preocuparte tanto por el futuro, sino quizá disfrutar más de lo que tenemos hoy, porque el día de mañana no lo tenemos asegurado ninguno, ¿no? Muchas veces te preocupas por cosas que puedan pasar en el futuro que no van a terminar ocurriendo nunca, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues convivir con la discapacidad te enseña mucho a celebrar las pequeñas cosas de cada día, los pequeños logros, los pequeños avances, cosas que igual para otros padres pues no tienen importancia o pasan desapercibidas. En el caso de un niño con síndrome de Down, que todo cuesta más y cada logro requiere mucho trabajo por detrás, ¿no? Pues aprendes a celebrarlo todo, a valorarlo mucho más y a pensar menos en un futuro que no está para nada asegurado, ¿no? Esto,
¿Qué te pasa a ti por el cuerpo? ¿Cómo entiendes cuando escuchas esa famosa frase de estos son los renglones torcidos de Dios? Bueno, pues yo sí te digo la verdad, con esa frase no pensaría en el síndrome de Down, la verdad, pensaría en la guerra igual, o en enfermedades muy crueles, no sé, pensaría en cosas así. Para mí mi hija no es un renglón torcido para nada, todo lo contrario. Yo muchas veces digo, madre mía, la llamo mi maestra de vida. Todo lo que aprendo de ella, todo lo que me enseña, el ejemplazo que es para todos nosotros en nuestro día a día, ver cómo vive, cómo afronta sus dificultades, cómo se supera cada día a sí misma, cómo sale de cada situación aunque le cuesta. Entonces, todo lo contrario, veo que es un renglón, no puede ser más recto. No lo relacionaría nunca con mi hija, esa frase, la verdad. Y una cosa muy importante también que tú además muestras en el blog es la parte espiritual, el crecimiento también, el acompañamiento espiritual, bueno, pues ese contacto con la religión, con la fe, con tus 3 hijos, evidentemente, pero pasa que con Marieta, pues como tú dices, todo es más llamativo, todo es más intenso, más sorprendente, sí, y muy bonito, ¿no? ¿Cómo se trabaja esa parte y qué aporta ella o cómo lo vive? Bueno, pues yo la verdad creo en la dimensión espiritual de las personas con discapacidad. Creo que la discapacidad no te impide tener un sentimiento más trascendente de la vida, ¿no? No tiene por qué impedírtelo. Entonces, pues con Marieta no he trabajado eso de forma diferente que con el resto de sus hermanos. A ella pues le encanta la asignatura de religión, le encanta la historia de Jesús, le encanta celebrar, bueno, todas las celebraciones religiosas le gustan, especialmente la Navidad, ¿no? Como a todos los niños. Conoce a la Virgen fenomenal. Reza, se sabe, a pesar de sus dificultades de lenguaje, que bueno, pues como todos los niños con síndrome de Down ella tiene también, reza estupendamente y yo creo que ese sentimiento lo tiene, le gusta y bueno, yo lo intento promover, al igual que lo intento promover con el resto de sus hermanos, la verdad. Hemos leído en tu blog, ya para ir terminando, cosas como pues lo que teníamos antes, comentábamos antes sobre la integración y la inclusión, la manera de hablar, ¿no?, de las personas con síndrome de Down, sí, con discapacidades en general, ¿no? Las personas con síndrome de Down no son angelitos ni seres de luz, dices, ¿no? Tampoco son personas Down, como Down de, ¿no?, me imagino. Y aunque puedan tener unos rasgos físicos comunes, están más influidos por la herencia genética que reciben de sus padres que por el cromosoma extra. Bueno, hay una serie de pinceladas que casi son sentencias, recomiendo muchísimo que lo sigáis y que lo leáis. Que hay que seguir trabajando muchísimo en el lenguaje, ¿verdad? En el lenguaje inclusivo, pero inclusivo con el sentido de inclusión real. Así es. Bueno, eso forma parte de lo que te comentaba antes, de las creencias que yo tenía, los prejuicios que yo tenía antes de que naciera Marieta, ¿no? Pues yo pensaba que las personas con síndrome de Down todas estaban siempre contentas, tenían todos más o menos un carácter pues apacible, tal. Y luego me he dado cuenta, porque conozco cientos de niños con síndrome de Down, no es exageración, cientos, que cada uno es diferente, ¿no? Que todos somos únicos e irrepetibles en realidad y que poner etiquetas es un niño Down. Poner etiquetas nos limita, nos encajona y en realidad lo que hace es que nos impide ver a las personas como realmente son, únicas e irrepetibles. El hecho de tener un cromosoma de más no te hace ser igual que el de al lado. Igual que tú y yo no somos iguales, ¿no? Y cada una de nosotras somos únicas. Y eso es un poco pues lo que intento contar en mi cuenta, ¿no? Para que no solamente se utilice el lenguaje correcto, que es un lenguaje que pone a las personas por delante, ¿no? Que, pues yo siempre digo, ¿cómo tienes que llamar a una persona con síndrome de Down? Pues por su nombre. En el caso de mi hija, Marieta. No necesitas más, ¿no? Es así de sencillo. Intento, pues, por un lado, hacer un poco defensa de todos esos, de esa inclusión, ¿no?, en el lenguaje, y por otro lado también son cosas que a mí, si nadie me hubiera dicho, pues no hubiera sabido, ¿no? Con lo cual, si no tuviera un niño con síndrome de Down, me refiero, ¿no?, si nadie te lo dice, pues no lo sabes. Entonces creo que es importante que alguien lo diga. Pues aquí está clarísimo y dicho, ya hay que llamar a la gente por su nombre, sin más. Correcto, ¿verdad? correcto. María Dusinac, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado al canal, a Mater Mundi, por el ejemplo de vida y seguiremos el perfil para entender cómo es la vida con Marieta y con cualquier persona con discapacidad, con amor.
intensamente, ¿no? Se vive muchísimo mejor. Intensamente. Mira, yo siempre digo una cosa, y es que el roce con la discapacidad, no digo ya la convivencia diaria muy cercana con la discapacidad, el simple roce con la discapacidad, aunque lo veas de lejos, tiene un enorme poder transformador. Transforma todo lo que rodea a la persona con discapacidad, porque hace a lo que tiene alrededor, lo hace mejor. Te hace ser más empático, querer ayudar a los demás, ponerte al servicio de los demás, te hace valorar más lo que tú tienes. Por eso yo creo que es tan importante defender la inclusión, porque en esta sociedad en la que muchas veces los valores que ponemos por encima yo creo que no son los correctos, ¿no? Cuando muchas veces las cosas se miden en términos del éxito profesional o de la belleza o del número de goles que metes, ¿no? O de cómo es tu coche o tu casa, pues rozarte con la discapacidad y notar ese poder transformador hace que los valores que de verdad para mí son importantes, valores de superación, de sacrificio, de buscar la mejora continua, valores de respetar al de al lado, todo eso acaba calando. Por eso es tan importante poner a la discapacidad más en el centro de la sociedad, porque creo que nos hará una sociedad mejor. Muchísimas gracias. Gracias a por tu labor vosotros. en ese campo, María. Muchas gracias. Un saludo, nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar ahí. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.